15 minutos quedan para la 1 del mediodía. Frase del presidente Alberto Fernández que en algunos minutitos va a estar hablando, que tiene que ver con la idea de volver a pensar en un pacto fundacional, Gaby. Hace falta un pacto fundacional para la Argentina. Yo quiero hacerlo, dijo Alberto Fernández. ¿Qué sería un pacto fundacional? Y empezar a sentarse y decir, bueno, qué cosas tenemos que cambiar, qué tenemos que reformar estructuralmente. Ahí está, como sigue la frase, pero ¿con quién hago el pacto?, se preguntó Alberto Fernández. Si todos los días sale una banda de tipos impulsada por la oposición a tocar la bocina, es una frase que dijo ayer en un seminario de políticas públicas de la Universidad Austral, que lo decía de esta manera. ¿No existe una buena oportunidad para refundar la Argentina? ¿No es una buena ocasión para que nos sentemos a discutir cómo debe ser la Argentina? ¿Cómo damos más condiciones de igualdad a los argentinos y cómo le damos más oportunidades a los argentinos? ¿No es hora que discutamos esto? Yo creo que tenemos esa oportunidad. Y ahí creo que Alfonso no se equivoca cuando dice hace falta como una suerte de pacto fundacional de lo que debe ser la Argentina que viene. Ahí le cabe razón. La pregunta es, ¿con quién hago el pacto? Porque yo quiero hacerlo, pero ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? Si todos los días, hace no sé cuántos sábados ya, salen una banda de tipos impulsados de la oposición a tocar bocina, a decir barrabasadas, a decir locura, me dicen que yo soy socio de Soros, que yo inventé el virus con Bill Gates, que en verdad tengo un negocio con la vacuna. ¿Con quién hago el pacto? Yo creo que debemos buscar con quiénes hacer el pacto, porque también creo que hay en la política, yo no soy el único tipo en la política que cree esto. Yo sé que somos muchos. Y lo que tenemos que hacer es encontrarnos lo que creemos esto y hacerlo. Y hacerlo. Y dejar de lado las mezquindades. Porque no hay otro modo. La pregunta que nos queda abierta después de esto es, ¿está la política argentina en condiciones de hacer este pacto? Porque estamos hablando de cifras de desocupación, estamos hablando de cifras de pobreza, estamos hablando de un contexto económico cada vez más acuciante y muchos se preguntan, ¿cómo está esa relación? Porque Alberto Fernández dice, ¿con quién hago este acuerdo? Vamos a repasar un poco cómo está esa relación entre oficialismo y oposición que está cada vez más dañada. Primero, el Congreso está cada vez más paralizado. En el Senado sabemos que hay una diferencia importantísima entre el oficialismo y la oposición. Tiene número el oficialismo para ir adelante. La oposición llevó algunas discusiones a la justicia ahora. Y Cristina los acusa de querer paralizar el Congreso. En diputados el número está mucho más cerrado. Parecía que había más acuerdos con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados. En las últimas semanas eso también en algún punto se rompió. Ahora parece encauzarse de nuevo. Pero hay una dificultad entonces en el Congreso, que es donde más se tiene que ver expresada una relación armónica, si quieren, sin dejar de lado que puede haber tensiones, pero que esas tensiones se den en un marco de institucionalidad, hay cada vez una situación más problemática. Claro, vos ves en el Congreso, Gaby, o presumías una oportunidad de que ahí la discusión... Ahora, cuando uno indaga un poquitito, sobre todo en Cámara de Diputados, hay puentes tendidos entre oficialismo y oposición, y son, digamos, mucho más de los que nosotros creemos. De hecho, una de las personas del oficialismo que más articula con la oposición es Máximo Kirchner. Sí, claramente. Y tiene buen diálogo con Mario Negri, tiene buen diálogo con Cristian Ritondo, incluso también con Maximiliano Ferraro. Pero no alcanza porque hay otras cosas que siguen afectando esa relación. En el siguiente punto, por ejemplo, si pasamos a la siguiente placa, el tema de la coparticipación... Claro, ahí se traba. Se trabó porque muchos dicen... El principal opositor que se sentó y dio lugar a ese diálogo moderado que le proponía Alberto Fernández fue Rodríguez Larreta. Y eso también ahí tensionó la relación, que es coparticipación y otras tensiones, como por ejemplo el de las escuelas, con un opositor que gobierna. Esto entre comillas porque el propio oficialismo desde el arranque decía, hay una oposición que gobierna, que es responsable, que es racional y que se sienta, y hay otra oposición que se dedica a criticarnos desde Twitter y desde las redes sociales, hablando, si querés, de Macri, de Patricia Bullrich. Hacían esa diferencia. Con esto que hicieron con la coparticipación, se unificó toda la oposición. Y se unifica en el sector probablemente de mayor tensión también, de los que proponen mayor dureza. Entonces, por un lado, ese diálogo que se venía dando, sobre todo en la Cámara de Diputados, esto lo termina de romper, ¿sí? Esto termina de generar mayores complicaciones. El impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo,
era algo que en la oposición en Juntos por el Cambio generaba ruido. Cuando pasó esto, se unificaron las posturas. Se unificaron todos en la postura de rechazo, porque dicen desde el otro lado no están llamándonos a un diálogo real, que hay que ver ahora cómo toman esto de Alberto Fernández, decir con quién hago el pacto, y si hay alguien que diga recoja el guante y diga sí, se puede hacer un pacto, ¿desde qué lugar? Siguiente punto que viene mostrando una relación de oficialismo y oposición cada vez más distante, que son las marchas opositoras, de las cuales Alberto Fernández se quedó con los carteles, sí, los carteles que lo acusan de ser socio de Soros y creador del virus en el mundo, pero eso es minoritario de protestas que, como vemos, es que veíamos ahí en imágenes, estas imágenes, que por un lado tienen esos sectores que son muy críticos de Alberto Fernández, pero directamente de acusarlo de ser el creador del coronavirus, pero después están los otros que salieron a la calle por Vicentín, en contra de Vicentín, que salieron por la reforma judicial. Cacerolazos por presos. Cacerolazos por presos, diferentes protestas que tienen que ver con algo político que está bien y en la vida democrática es permitido. Obviamente las piedras a un móvil de un canal colega como C5N es lo repudiable. Los que van y queman barbijos en el obelisco es lo repudiable. No son todas las marchas lo mismo, pero como son cada vez más repetidas y más virulentas, empieza a generar una distancia también entre oficialismo y oposición. Gaby, una pregunta. Javi. ¿Está bien que un presidente que también dijo, bueno, si quieren llamen, vayan a protestar y manifiéstenmelo y demás, hoy diga una banda de tipos que van todos los sábados a tocar bocina? Bueno, ahí está lo que te planteo, de que está englobando a todos en una misma, porque dijo a tocar bocina y la frase sigue diciendo a tocar bocina y a decir que yo soy el creador del coronavirus, porque hubo algún cartel en algún momento de que lo acusaban de eso, como también hablan de hay un sector de la sociedad Soros, que relaciona eso, pero es minúsculo. Es minúsculo. Yo estoy de acuerdo. Está él tildando a todas las marchas opositoras, a todas las marchas, como lideradas por la oposición y con ese mensaje hace política, minoritaria. Se queda con la parte que más lo beneficia en lo que está tratando de decir. Claro, pero también se para en un lugar un poco extremo, cuando su discurso originalmente era mucho más moderado, ¿no? Y eso es lo que dificulta quizás el preguntarse a unos cuando dice con quién hago este pacto, si él se para desde ese lugar, desde el otro lado se paran también desde el lado opuesto. Lo que está tratando, entiendo, no lo quiero interpretar al presidente, sino haciendo solamente un análisis, es decir, cuando me acusen de que yo no soy moderado, yo les voy a preguntar con quién debo moderarme, con quién puedo moderarme, a quién tengo del otro lado. Digo, me parece que está tratando de justificar esto que recién marcaba Flor, que es un análisis que se hace, que es que abandonó lentamente, cuando se fue alejando de la Asunción, un rol un poco más moderado. Bueno, y que ahí pasamos a la última placa, perdón, a la anteúltima placa, porque también desde el otro lado dicen, yo me quiero sentar, pero constantemente que nos sentamos a hablar, ¿con quién? El gobierno me dice, es todo culpa de lo que hiciste el gobierno pasado. Que la oposición te dice, no, en realidad era culpa de lo anterior, y todos se apelan constantemente a herencia recibida. Pero es uno de los puntos que genera también discordia de no nos podemos poner de acuerdo en lo que pasó de lo que está pasando ahora, no nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos poner de acuerdo en lo que pasó hace un año y no nos vamos a poner de acuerdo en lo que pasó en toda la década pasada y en toda la historia argentina. La conclusión de estos 4 puntos tiene que ver con el último punto que planteamos en la relación de oficialismo y oposición, que tiene que ver que en cada uno de estos sectores están ganando cada vez más influencia las posturas más duras. ¿Sí? Los que buscan ese diálogo, esa posibilidad de pacto, esa posición de acuerdo, están cada vez más alejados. ¿Pero qué incluso significa? Larreta y Alberto Fernández. ¿Qué significa que ganan influencia? Que son los que terminan teniendo la voz mandante, la voz preponderante, el ala más dura del gobierno. Gaby, ¿para construir qué? ¿Qué pueden construir los extremos? Nada. Ahí está el problema. Bueno, pueden ganar elecciones, pero después se les dificulta a la hora de gobernar. Pero a ver, en el medio estamos nosotros, ¿no? En el medio estamos nosotros, como decíamos recién, un mercado laboral destrozado, un nivel de pobreza que la semana que viene, según las estimaciones de los economistas privados, se va a anunciar en torno al 40%, 4 de cada 10 argentinos pobres. Y si llevas esa cifra, Flor, a los chicos y las chicas más chiquitos, y la depurás al conurbano bonaerense, te va a dar arriba de 60, lo cual es dramático. 6 de cada 10 chicas o chicos del conurbano van a ser pobres. Pero aparte, el único camino es el pacto. Exacto. Es decir, lo que tienen que abrir la cabeza los políticos de la oposición. Sí, pero yo te quiero decir algo, Clara. El pacto
digamos, yo no sé si el pacto va a funcionar partiendo de la política. El pacto tiene La última vez que funcionar. hizo pacto la política en el año 2016 hizo un desastre. Por eso digo. Que terminó en el tema de jubilados. El pacto tiene que nacer de la sociedad, porque la sociedad es la que le reclama este último punto que Gaby lo puede repasar, que es posturas más duras. Acá en este país te acusan de moderado. Acá en este país, si vos tenés una visión moderada, te acusan, te señalan de moderado. A los tibios los vomita Dios, le dijo alguna vez. Ahora, chicos, ¿cómo se hace si tenemos una política que no quiere pactar y se para en el lugar más duro, con un Congreso paralizado, cuando hay leyes, proyectos de leyes tan importantes para tratar en la próxima semana, en este contexto de país, como es el presupuesto 2021, la reforma judicial y la movilidad jubilatoria? Que va a regir aumentos para todos los jubilados, los pensionados y las asignaciones familiares en la Argentina. Estamos hablando de 18 millones de beneficiarios que dependen de eso que se trata en el Congreso Nacional. A ver, quiero volver sobre esto y por ahí, no sé si lo tenemos a Rubén. Se suma Rubén. Yo lo que veo también de la política es que como me paro en el lugar de ciudadana, ni siquiera periodista, a veces lo que uno le da la sensación es que los políticos no gobiernan en función o por el bien común, sino por el poder. Es como es el poder en sí mismo. La oposición cada vez más dura para mostrar poder, para mostrar, pero no pensando en el bien común de la gente. Y lo mismo el oficialismo, de repente tienen noción. El presidente Alberto Fernández dijo, es necesario el pacto, coincido con Pratcay, es necesario, pero ¿cómo vamos a discutir y tal? Y después usa esa frase, para mí, poco feliz, de los que van a tocar bocina, los sábados. Es verdad, como dice Gaby, que en esas marchas están los extremos, pero también por ahí hay gente descontento que quiere manifestar determinadas cosas, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. El problema es que pero después también, la política se para en esos extremos. Pero en ningún momento está pensando en el bien común de la gente. En la política también se paran desde un lugar donde sus argumentos muchas veces tienen validez y están en sus núcleos y tienen sentido. El gobierno se para y te dice, yo gané una elección con el 48% de los votos y me están criticando por lo que estoy haciendo, que es lo que me votaron. Y la oposición te para y te dice, estamos en medio de una pandemia y lo que me quieren votar es una reforma judicial que el único tufillo que tiene es generar impunidad. Entonces los dos tienen argumentos que hasta pueden ser válidos y que convencen a los propios. Por eso la lógica de endurecimiento. Le damos ahí un minuto a Rubén. Te pedimos moderación, Rubén, por favor. No puedo. No, estoy un poco de acuerdo con lo que decías vos, porque yo creo que Facundo, yo creo que el tema viene de la gente. Total. Yo sinceramente creo que los pactos por sí mismos no funcionan. No funcionan. Además, los ejemplos que yo he visto de los pactos en Argentina, ¿no? Si no hay una decisión social digamos, de dejar de habitar en un país y de convivir en un país completamente dividido, donde nos divide cualquier cosa ya directamente, porque ya es te divide la cuarentena, te divide el caso tal, te divide el tema, te divide todo. Ahora, ¿eso cómo lo desarmás? Lo desarmás con conductas desde arriba. Entonces, no hace falta un pacto, porque la idea que tenemos acá